Gracias, Sarita. Sí, a veces cuesta respirar bien, lo hacemos todos los días, lo hacemos a cada rato, pero bueno, falta saber incluso para qué nos sirve o conceptualizar un poco más, ¿verdad? ¿Qué es la respiración? Tenemos aquí una especialista, Ana Teresa Chacón, ella es experta en acondicionamiento físico y también fuerza, pero el tema de hoy es interesantísimo, la respiración. Gracias por estar con nosotros aquí en Llegó la Hora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, podríamos ir metiendo el concepto, ¿verdad? ¿Qué significa respirar? Porque para uno es como un ejercicio muy mecánico de meto aire, saco aire para sobrevivir. Pero para profundizar un poquito más, ¿qué es respirar? Bueno, la respiración es una función vital de nuestro organismo, ¿verdad? Sin ella simplemente no podemos sobrevivir, ¿sí? Sí. ¿Y cuáles técnicas podemos aplicar nosotros para respirar mejor? Porque a veces de pronto pues no lo hacemos bien, depende del entrenamiento que estemos haciendo, si es de pesas, si es cardiovascular, si estamos en un estiramiento, si estamos calentando, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que respirar? Sí, es una muy buena pregunta. El tema es cómo respiramos en el día a día para que eso impacte también en nuestro deporte. O sea, cómo respiramos nuestras 23 horas, ¿verdad? Que no agarramos una hora de ejercicio y las otras 23 horas, ¿cómo estamos respirando? Entonces, realmente esas 23 horas son las que van a impactar en nuestro sistema. Entonces, cuando a mí me dicen, Ani, ¿cómo debo respirar para triatlón? ¿Cómo debo respirar para maratón? ¿Cómo debo de estirar para el entrenamiento de fuerza? Es ahí donde viene la clave más importante, cómo respiro yo en mi día a día para que eso tenga un impacto positivo en mi organismo. Sí, bueno, y lo hacemos también de manera coordinada, por ejemplo, inhalando por la nariz, suelto por la boca o viceversa también, pero nos vamos a enfocar en esta entrevista en la respiración nasal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos puedes explicar la respiración nasal y cómo podemos hacerla de tal manera de aprovechar mejor la oxigenación dentro de nuestro organismo? Bueno, vamos a hablar de lo que es una respiración funcional, ¿sí? Entonces, la respiración funcional quiere decir que es una respiración lenta, sutil, diafragmática y nasal. Entonces, es una respiración suave. Nada. Exacto, lenta, donde yo también pueda llenar tanto mi parte un poco torácica como mi parte también del abdomen, ¿ok? Es una respiración diafragmática. ¿Qué es lo que sucede? Tanta comodidad en el mundo, en la vida cotidiana, trae incomodidad. Tanta comodidad trae incomodidad. Entonces, la gente con tanto estrés, el pasar tanto tiempo sentados, no tener buen movimiento durante el día, hacen que nuestros patrones respiratorios se pierdan. Entonces, eso provoca que nuestra respiración se quede acá, en la parte de arriba, en la parte torácica, y no llegue abajo. Entonces, perdemos un montón de información, dolores de espalda, dolores de cuello, dolores de hombro, y eso es por tener un mal patrón respiratorio. Hablando de patrones respiratorios, más o menos, ¿cuántas veces respiramos al día, los seres humanos? De 20.000 a 30.000 veces al día. Lo normal, eso es lo correcto. Eso es lo que trae, es un síndrome de hiperventilación crónica. Entonces, porque respiramos demasiado. Por lo mismo, es mejor respirar menos. Es mejor respirar menos, porque eso es la paradoja del oxígeno. Entre menos respiremos, más oxigenamos. Y entre más respiramos, más estamos mandando esa señal al organismo como de desperdicio. Es como, respiro demasiado y tras de eso las respiraciones se quedan acá. Usted ve que las personas respiran mucho de la parte del... Sí, de acá. Sí. Del pecho. Sí, Nada más, yo te puedo decir, respire profundo. Infla el pecho. Entonces la persona llega, los chiquitillos o los adolescentes, yo soy profe de educación física, entonces yo les digo, chiquillos, respira profundo, y los chiquillos hacen esto. Profe, ¿verdad? Y eso realmente no es una respiración profunda. Una respiración profunda es cuando logramos expandir una expansión lateral de nuestras costillas. También nos han enseñado que una respiración profunda es solamente llenar el abdomen de aire como un sapito, siempre dicen, ¿verdad? Y realmente es una expansión lateral de nuestras costillas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ves que se mueve? O sea, lo que hacemos, el cilindro hace esto.
¿sí? El patrón respiratorio es el patrón fundamental de todo movimiento. Si yo no tengo una buena respiración, yo no voy a lograr tener un buen movimiento. Sí, y eso se refleja en el desempeño, ¿verdad? Porque venías a hablar incluso de el desempeño, de lo que es funcional para mí y me va a llevar a ser un poco más productivo en mis actividades pues, deportivas, en este caso, respirar mejor. Claro, correcto. Lo que sucede es que nosotros tenemos lo que es el core, ¿verdad? No solo son los cuadritos, lo que la gente piensa, ¿verdad? Como la chocolatina, ahí, no. O sea, es muchísimo más que eso. Nuestro core, nosotros tenemos el diafragma, que es el músculo respiratorio. Tenemos transverso abdominal, que es una fajita que está debajo de ese diafragma. Tenemos el suelo pélvico y tenemos también toda la parte de atrás, los dorsales, los multífidos y también inclusive los glúteos, ¿verdad? Son parte también de nuestro core. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo no ejercito mi músculo de la respiración, yo estoy dejando partecitas de ese core para que no sea totalmente fuerte. La gente solo se enfoca en hacer planchas, en hacer abdominales, en crunches y tenemos que trabajar la parte respiratoria para que usted tenga un movimiento que le logre un buen desempeño físico. Y vos que sos experta en fuerza también, no sé si es un mito o una realidad, pero el respirar bien me puede llevar a desarrollar un poco más de fortaleza física. Por supuesto que sí. O resistencia, no sé cómo lo podrás explicar. Lo que sucede es que en la parte de fuerza, vamos a ver, tenemos otros patrones respiratorios. Hay gente que respira por la boca como para tener más capacidad de llenar, ¿verdad? El cilindro de aire. Uno lo siente, por ejemplo, en un levantamiento de una barra por un press militar de hombro aquí, si yo me quedo sin aire, se me viene abajo todo, ¿verdad? Exacto. En cambio, si yo agarro, uno dice agarro fuerza, cuando uno dice agarro fuerza, ¿qué es lo que hace? Empieza a respirar, ¿verdad? Exacto. Ahí hay un patrón que mucha gente utiliza, un patrón bucal, respira por la boca, sí, mete más aire al cilindro y protege toda esa estructura. Pero ¿qué es lo que yo les recomiendo en los entrenamientos de fuerza? Ok, ejecute, haga sus repeticiones y luego en los tiempos de descanso trate de volver a nariz todo lo más rápido que usted pueda. Utilice su set de descanso para volver a nariz. En lo que es acondicionamiento físico, en la parte de correr, en la parte de, pongámosle triatlón, la respiración se maneja en diferentes intensidades. A un 60%, que las personas principiantes sería lo ideal que empiecen ahí. O sea, eso es media máquina, más o menos, ahí, al 60. Un ritmo en el cual usted pueda mantener una conversación conmigo. Claro. Entonces usted puede ahí una conversación así como, ¿cómo te fue hoy? ¿Todo bien? Estamos hablando, pero la idea es mantenerlo totalmente nasal. Inhalo por nariz y exhalo, exacto, y exhalo por nariz. Ajá. Al 70%, bueno, yo puedo subir un poquitito, unas cuantas respiraciones por la boca, sí, pero me puedo devolver rápido a mi nariz. 80% ya es más duro, ¿sí? Ya el cuerpo exige más ventilación, entonces me va a costar devolverme un poquitito más a la boca, pero es lo ideal, o sea, a diferentes intensidades, usted devuélvase a su nariz lo más rápido posible. Devolverse a la nariz es como un buen... Es lo mejor. Una buena base realmente. Para uno. Ok. Con el tema del ejercicio más anaeróbico, bueno, más bien el ejercicio de levantamiento de pesas, un poco más de fuerza, ¿recomendás a la gente, por ejemplo, que haga una repetición y respire, o haga toda la repetición completa y después suelte el aire? En la respiración, ¿cómo se maneja cuando hay peso, cuando hay levantamiento de peso, de pesas? Ok, bien, voy a explicar algo muy importante. Nosotros siempre tenemos que meter aire al cilindro, ¿ok? Porque voy a poner un ejemplo de una lata de Coca-Cola. Tenemos una lata de Coca-Cola totalmente vacía. Usted llega, agarra la lata, ponemos una latilla ahí, viene y le cae un montón de peso encima, ¡pum!, la lata, ¿qué pasa? Se arruga, ¿verdad? Queda ñata. Exactamente. En cambio, si tenemos coca y la lata está cerrada, yo llego y le meto un montón de peso y no pasó nada, ¿verdad? La latilla queda ahí, entonces todo bien. Pasa exactamente lo mismo con el cuerpo. Yo necesito meter aire a mi cilindro para poder mover el peso. Ajá, entonces, por ejemplo, vamos a poner el movimiento de un squat, de las sentadillas. Okay. Entonces, yo meto aire. Ya si usted tiene un buen patrón respiratorio bien educado, usted puede meter el aire por la nariz. ¿Ok? Pero si usted tiene un patrón que no está educado y le cuesta, utilice su boca.
El patrón respiratorio es totalmente entrenable. Entonces, ok. Pero tiene que ser consciente, ¿verdad? Porque a veces uno respira y no se da cuenta que está respirando. En el momento en que usted ejecuta cualquier acción que traiga una carga, usted tiene que ser consciente desde los pies hasta su cabeza. ¿Por qué? Porque yo necesito generar la mayor tensión en mi cuerpo posible. A veces uno está haciendo pesas, uy, las deudas, uy, tengo que pagar el carro, tengo que pagar el teléfono. Tiene que estar muy concentrado. Tengo que llamar a mi mamá. Se le olvida a uno respirar también. La alineación bajo carga, cómo me coloco yo en la barra es fundamental para que todo salga bien. Y desde ahí viene y entra el patrón respiratorio. Entonces, ¿qué hago? Ok, lleno mi cilindro de aire, estamos con el squat, estamos con la sentadilla. Lleno mi cilindro de aire, me voy para abajo con el aire y suelto el aire cuando yo termino el movimiento. Ajá. Entonces nosotros utilizamos una respiración que se llama la respiración escudo. Yo no sé si acabas de escucharme que yo hice como... Ahí uno se desinfló un poquito. No es lo mismo yo botar donde yo aflojo mi abdomen que botar de esta manera donde yo pongo muy tenso mi abdomen. Y sigue fuerte. Y sigue fuerte, porque eso trata. La presión intraabdominal se da por medio de la respiración. Entonces yo necesito meter aire para que mi cilindro, mi centro esté protegido. Sí, si yo quiero tener un excelente entrenamiento, mi centro tiene que estar totalmente estable para que él le pueda transferir información a miembros inferiores y a miembros superiores. Pero todo parte del centro y todo parte entonces de la respiración. Wow, qué impresionante la importancia que tiene la respiración en nuestra actividad física. Sin duda alguna, muy interesante esta entrevista, Ana. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales también? Bueno, me pueden encontrar como Anaerobic Trainer. Anaerobic Trainer en Instagram. Sí, en Instagram. Okay, perfecto. Bueno, a llenar el cilindro, a aprovechar esas respiraciones para ser pues mejores en lo que hacemos con el deporte, ¿verdad? Y bueno, te esperamos la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, nosotros vamos a seguir con más aquí en Llegó la Hora.